Estamos. Muy bien, muy buenos días a todos los estudiantes de la Universidad Rural de Guatemala. Sean bienvenidos a un curso más de Derecho Procesal Constitucional. Tenemos para la semana número 14 el tema la jurisprudencia y sus efectos. Y su servidor, Juan Carlos Mejía Argueta, va a tener el gusto de compartir con ustedes y estamos en directo en el correo fg136@urrural.edu.gt que estaremos consultando oportunamente por si hay dudas. Entonces vamos a entrar de lleno al contenido de la clase. Tenemos como objetivo del mismo conocer la jurisprudencia y sus efectos. Vamos con la etimología. Cuando hablamos de la etimología es el origen de este vocablo, de esta palabra. Etimológicamente la palabra jurisprudencia deriva del latín jurisprudentia, la que a su vez proviene de juris, que es justicia, y prudentia, que es conocimiento, por lo que el significado es el conocimiento del derecho o de la justicia. Así lo podemos interpretar. Por su lado, el Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual de Guillermo Cabanelas da varias definiciones de la jurisprudencia, dentro de las que tenemos ciencia del derecho, el derecho científico, la ciencia de lo justo y de lo injusto. Según parte de la definición justiniana, que luego la analizaremos acá. La interpretación de la ley hecha por los jueces, tenemos también conjunto de sentencias que determinan un criterio acerca de un problema jurídico u oscuro en los textos positivos y en otras fuentes del derecho. Tenemos también lo que es la interpretación reiterada que el Tribunal Supremo de una nación establece en los asuntos que conoce. La práctica judicial constante, el arte o hábito de interpretar o aplicar leyes. Bien, esa gran cantidad de definiciones que estamos mencionando acá, que salen propiamente de lo que es la misma etimología de la palabra. Bueno, ya van despertando algunos, tenemos 47 compañeros conectados. Buenos días, incorpórense y tenemos una clase como espero que sea bastante de su interés. Siempre ya vimos jurisprudencia la semana pasada, ahorita volvemos a verla, pero empezamos a entrar a temas un poquito más profundos. La jurisprudencia como ese conjunto de principios generales que son emanados de los fallos uniformes, esos son esos, conocen como esos fallos contestes de los tribunales de justicia para la interpretación y aplicación de las normas jurídicas. Entonces, ojo con esto, me interesa más que entiendan cómo se aplica. Por supuesto que tiene que saberse una definición, pero es importante que lo entiendan, porque en cualquiera de las definiciones, si se dice, es el arte del derecho. O sea, eso es un arte, ¿no? ¿Por qué? Porque es la forma, porque lo están interpretando así, porque lo estamos interpretando desde ese punto de vista, es que es el que maneja el derecho puro, ¿verdad? En base a esto, en base a esta determinada cantidad de fallos, en el mismo sentido, esto se lo vamos a aplicar a un caso en concreto. Entonces ahí sí estamos haciendo la función de la jurisprudencia. En la función jurisdiccional, que lo único que la realiza es el juez debe de aplicar las normas a los casos concretos sometidos a su conocimiento. Esta actividad que desarrolla el juez no es tan sencilla como parece, sin lugar a dudas. Miren, yo no sé quiénes de acá, les llama la atención la carrera judicial, o tal vez ya están en el organismo judicial y desean la carrera judicial y meterse a la carrera de juez. Pues los que estén así, pues Dios me los bendiga para que logren su sueño. Hay que estudiar mucho, hay que prepararse mucho, pero en el caso mío yo les digo, a mí sí no me gustaría. No me gustaría precisamente por el respeto que le tengo yo a lo que considero yo que hace un juez. Decidir en relación a la vida de una persona ha de ser complicado. Y por más que ellos actúan en base al respeto a la ley, de que pueden haber errores, pues pueden haber. Y pues, hoy día ya tengo amigos que son jueces de paz y amigos de primera instancia. Creo que hay uno que es magistrado, no recuerdo. El punto es de que dentro de estos compañeros podemos observar
y que ellos le someten una gran cantidad de situaciones a su conocimiento y están presionados por muchos ámbitos. Les pongo un ejemplo. Y eso es lo que yo necesito que ustedes analicen. Sí, no sé si fue esta semana, y bueno, vamos con los temas polémicos, pero el asunto es que en base a eso se tiene que aprender el derecho, en base a lo que está sucediendo. No recuerdo si fue esta semana que se resolvió en relación a uno de los casos de corrupción, en donde después de que hubo una sentencia y se fue por medio de un procedimiento abreviado que lo conocemos como una medida judicializadora, es decir, donde se acordó que no iban a sancionar por más de 5 años por los delitos, porque eso lo permite la ley. Ojo, eso lo permite la ley, eso pasa con muchas personas, no tienen que estar necesariamente involucradas en este tipo de actos de corrupción. Y el juez, después de esto, pues señala una audiencia dentro de 3 días para lo que es la reparación digna, y la Procuraduría General de la Nación, pues decidió que debía de compensar con X, que antes no sé si eran 8 millones o una cantidad grande de millones, y al final de cuentas el juez dispuso de que no era necesario, sino que lo dispuso en relación a que solamente tenía que donar una ambulancia. Y se lo comieron, se lo comieron. Yo no tengo las actuaciones del caso. Yo lo que los quiero invitar es que en todos estos casos, que analicen, en primer lugar, si está dentro de las facultades del juez. A mí me da risa cuando la gente me dice, es que de plano que reciben, miren, un juez ni siquiera lo atiende a uno, fíjense. Cuando les digo que no lo atienden, porque dentro de sus reglamentos está de que tienen que, para atender por decirle, a la defensa, tienen que atender también a la contraparte, que es el Ministerio Público. Por eso les digo que ni siquiera lo atienden. En ese sentido, porque son bien cumplidores de eso. No digo que pueda haber alguna situación, no lo digo, pero la gente despotrica en contra de los señores jueces, y realmente la función que hacen ellos es bastante complicada, y lo hacen ceñidos a ley. Es muy difícil que hoy día un juez comprometa su carrera. Aparte que por lo que yo he visto, por lo que les digo, tengo personas cercanas que están estudiando para jueces hoy día. De verdad, esa gente pierde su vida estudiando. De verdad, yo creo que después de haberse preparado uno para privados, no quiere volver a pasar por una época de esas, y ellos se meten a una situación similar o peor y más extensa, mucho más presionada. Entonces, eso sale por lo que dice acá, de que en relación a los fallos de los tribunales sometidos a su conocimiento, esta es una actividad que desarrolla el juez, que no es tan sencilla como parece, no es lo que ellos vengan a decidir. Olvídense, si tiene dos personas que están pendientes de que ellos cometan cualquier tipo de error. Muy bien. Toda vez que comprende el aplicar las normas jurídicas al caso concreto y la interpretación a efecto de resolver los conflictos legales, e incluso llenar las lagunas jurídicas. O sea, casos en los que no sabría uno cómo actuar, tiene que llenarlos, porque al final de cuentas tiene que resolver. Si no hay plazo, el juez está facultado para el plazo. Si la ley no regula qué pasa en ese caso, tiene que buscarlo. La jurisprudencia, como ese conjunto de principios generales emanados de los fallos uniformes de los tribunales de justicia para la interpretación y aplicación de las normas jurídicas. Las sentencias judiciales tienen fuerza obligatoria solamente con respecto a los casos en los que se dictan. Ellos no obligan a futuro por la opinión que adoptan, ni al tribunal que las dicta, ni a otros, solamente a los que están involucrados. Cuando los tribunales de justicia, especialmente los de mayor jerarquía, resuelven varios casos semejantes, aplicando las mismas disposiciones o interpretándolas en el mismo sentido, de estos fallos uniformes surgen principios generales para la interpretación y aplicación de las normas jurídicas. Ejemplo, en reiteradas ocasiones se ha determinado. Les voy a poner hoy otro caso, y este me ayudó mucho la jurisprudencia para resolverlo. Ok, si vienen dos personas, uno lleva un arma, atracan a alguien en el bus y le quitan sus pertenencias. Ok, esto es robo agravado, porque hay violencia, más de dos personas y todo esto. Ok,
Y si pasa el mismo caso y las personas pasan pidiendo única y exclusivamente teléfonos móviles. ¿Cuál es la diferencia entre que sea uno y otro delito? Yo les dije que en el caso mío voy a aplicar la jurisprudencia en base a mi expertising, que es básicamente el derecho penal, y por eso se los quiero explicar. Aparte que yo me he dado cuenta que al alumno en general le gusta más este tipo de ejemplos. Y es algo que ustedes pueden coger su código penal y averiguar lo que les estoy indicando. Entonces, para ustedes, en el caso que les estoy poniendo, ¿es robo de terminal móvil? ¿Es robo o es robo agravado? Lo ideal es que, como siempre, lo ideal es que participen. Sin embargo, si estaba muy violenta la mañana de su amanecer, pues aquí estamos para resolver las dudas. Bueno, vean ustedes cuál es la diferencia que se aplique uno u otro término. Y el caso que les estoy diciendo, si es un caso eminentemente mío. Viene la persona y cuando hurtaron bueno, cuando robaron, supuestamente, presuntamente, se llevaron únicamente teléfonos. Bueno, no había en el reporte, en la prevención policial, ningún bien que no fuera teléfono. Y la persona estaba en prisión preventiva, o sea, yo el caso ya lo agarré después de la primera declaración, ellos ya estaban en prisión preventiva. Bueno, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué no habían salido estas personas? Y con una medida sustitutiva, las personas no habían salido por motivo de que para el delito de robo agravado, que fue lo que los tipificaron, no habían, para el delito de robo agravado no hay medida sustitutiva, no está dentro del catálogo de delitos que permite la medida sustitutiva de acuerdo al artículo 264, sustitución del Código Procesal Penal. Bueno, pero analizando las actuaciones, y por eso les digo, o sea, en todo caso, y no solo estoy hablando de penal, en todo caso requiere mucha lectura. Y me recuerdo bueno, ¿qué fue lo que se robaron? Supuestamente. Solo habían teléfonos, solo teléfonos. Y habían hasta 2 declaraciones, pero únicamente de teléfonos. Bueno, entonces el delito no es el de robo agravado. El delito es robo de terminales móviles. Y el robo de terminales móviles sí tiene, el robo de terminales móviles sí tiene la sustitución. Entonces se solicita una audiencia, en esa audiencia se solicitó en primer lugar el cambio del delito. ¿Pero por qué? O sea, ¿por qué voy a pedir yo el cambio del delito? Porque por fallos contestes que han resuelto en Cámara Penal, han determinado que cuando el bien que se ataca es únicamente las terminales móviles, es decir, los teléfonos, entonces el delito se circunscribe a robo de terminales móviles. Y el robo de terminales móviles sí tiene. Entonces, en la misma audiencia se me otorgó el cambio del delito, pero fue porque presenté esas sentencias de la Corte, y después de eso, de una vez se solicita la revisión de la medida de coerción y se otorgó, y no fue de ahí, sino que al día siguiente pues ya estaba en su casa. Ya seguimos el proceso con ella afuera, y de hecho, eso fue hace más de un año, antes de pandemia fue, y la persona sigue el proceso afuera, si no llevaré más de una cantidad de tiempo bastante incómodo y llevando su proceso en prisión. De eso se trata, aplicar, aplicar el compañero Óscar Orlando de Paz Quiñones, buenos días, indica, tenemos que basarnos en la ley específica, en este caso, ley de terminales móviles, efectivamente. Pero cuando lo que pasa es de que nosotros estamos haciendo el análisis, pues algunos o la mayoría en su casita, en los relax, pero eh, el derecho, especialmente el derecho penal, es un derecho bien violento en todo el sentido de la palabra. Cuando les digo violento es de que no crean que esto pasa. Mire, fíjese que el lunes le cuento que lo voy a solicitar, voy a necesitar que me cubra una audiencia. No es así. Esto es, mire, fíjese que ahorita se llevaron a mi hijo y no sé por qué se regó. Llegue ahorita a la torre y usted me dice qué pasa.
pero ¿qué estaba haciendo? No, solo, vi que solo me contaron los vecinos que se le llevó la policía. Así se entera uno de esos, tiene que meter uno la mayor cantidad de leyes que pueda. En el caso mío, pues siempre que uno cargando dispositivos electrónicos para una búsqueda electrónica, y se da así, o sea, no siempre tiene uno todos los mecanismos, no sabe uno por dónde le va a saltar la liebre, como se dice. Pero es bonito, a mí me apasiona mucho ese derecho. Ok, entonces indicábamos que las sentencias judiciales tienen fuerza obligatoria solamente con respecto a los casos en los que se dictan. Ellas no obligan a futuro por la opinión que adoptan, ni al tribunal que las dicta, ni a otras. Cuando los tribunales de justicia, especialmente los de mayor jerarquía, resuelven varios casos semejantes, por eso fue el ejemplo que le estaba colocando, aplicando las mismas disposiciones o interpretándolas en el mismo sentido, de estos fallos uniformes surgen principios para la interpretación y aplicación de las normas. Es decir, cuando únicamente, y eso se demostró en la prevención policial, que únicamente los bienes sustraídos habían sido teléfonos móviles. Entonces no le aplica Código Penal robo agravado, sino que le aplica ley de robo de terminales móviles. Y esa ley no tiene prohibición, por lo tanto, puede optar y lógicamente acreditar que cumple con todos, que se desvanecieron los peligros procesales. Y así fue como salió. Entonces, créanme que un análisis que ahorita se ve tan sencillo para que digan, ese leak lo logró sacar. Y después, estos análisis créanme que requiere su estudio, su ciencia, porque no está burlando uno al sistema. Y por eso yo sé que aquí hay muchos que dirán, ese es un gran mañoso, un mafioso, defiende criminales y todo eso. Yo defiendo personas y lo hago con mucho orgullo. Y ojo, es malo que yo lo diga, pero yo sé que lo hago bien porque me preparo un montón para eso y me sigo preparando para eso. Siempre dentro del término de la jurisprudencia como fuente formal del derecho en Guatemala. La fuente formal, por excelencia en Guatemala, es la legislación o la ley. Lo pueden tomar como dos formas que es lo mismo. Sin embargo, la legislación en numerosas ocasiones no logra prever todos los problemas que diariamente se presentan en la vida jurídica, sin lugar a dudas. No, les decía, les conocía el caso, ese es un caso bien controvertido en relación a eh, que una persona le dé muerte porque odia y resulta que no sé los términos, siempre digo que no sé los términos, pero lo tengo que investigar en relación a la comunidad LGTBI. Y el asunto es de que biológicamente es un hombre, pero está vestido de mujer. No sé si es hombre o mujer trans. Si alguien lo sabe, y que esté bien fundamentado de cómo se denomina, ¿verdad? Porque tengo que saberlo, estamos obligados los juristas a saber eso para defender sus derechos. Esta persona lo mataron dentro de las relaciones desiguales de poder entre hombre y mujer. Pero aquí viene, ok, pero la persona que mataron no es una mujer, es un hombre, pero él lo mató como una relación desigual de poder, asumiendo que era una mujer. Esos son los casos en los que la jurisprudencia es la que se tiene que darnos las herramientas. Y esos son los casos bien complicados, especialmente cuando tienen este tipo de situaciones de tipo, este tipo de situaciones de tipo, yo le llamaría ideológico, ¿verdad? Que tienen este tipo de pensamientos. Bueno, y no logra prever todos los problemas que diariamente se presentan en la vida jurídica, siendo necesaria la intervención de otra figura jurídica, como lo es la jurisprudencia, que constituye normalmente en Guatemala una fuente formal indirecta de derecho, pero que podría llegar a ser una fuente formal directa al producirse la doctrina legal. En ese momento se convierte en una fuente directa de derecho. Cuando se dice que la jurisprudencia es fuente de derecho, no cabe pensar sino en la interpretación de la ley por los magistrados. Por eso es que es tan importante que a estos cargos lleguen las personas más idóneas, más estudiadas, más preparadas. Y por eso les digo yo, ¿quiénes los ponen? Son 5, ustedes deben saber quiénes son. Y ustedes y por ejemplo, ayer hubieron graduaciones en Escuintla de la Universidad Rural de Guatemala. Tuve el alto honor de asistir y realmente qué bonito es ver uno
a una persona con la que estuve yo platicando, estudiándole clases todavía presencial, y todavía el año pasado, y de estarlos viendo, que está con su toga. Miren, muchachos, a mí me encanta, de verdad, las graduaciones de derecho a mí me encantan, donde una persona, porque solo el que está del otro lado, solo un abogado verdaderamente sabe lo que atraviesa un estudiante para llegar a ese momento en el que, y como en el caso de la Universidad Rural, le entregan su título, ¿verdad? Ese es, miren, y ustedes piensen en ese momento, sueñen con ese momento y va a llegar lo que uno desea y lo pide independientemente de sus creencias, la forma en que lo pidan, les va a llegar. Me emociono porque es bonito ver gente que ya conozco, ya mis alumnos graduándose, ya colega, felicitaciones, eso es muy bonito. Bajo este lógico enfoque, se concibe y admite que la jurisprudencia es el conjunto de fallos judiciales que se deciden un mismo asunto. Se habla así de una jurisprudencia uniforme cuyas decisiones se pronuncian en un mismo sentido, en el mejor de los casos, pero recordemos que se puede apartar de su propia jurisprudencia. Ahora bien, la jurisprudencia como fuente formal de derecho en Guatemala, de una jurisprudencia contradictoria que se configura cuando diversos tribunales o aún el mismo tribunal en distintos tiempos resuelve una cuestión de diferente manera. Lo que le está diciendo se puede apartar de lo mismo, por lo que se coligue que la jurisprudencia, para que se juzgue tal, debe estar formada por resoluciones concordantes, uniformes y reiteradas de los tribunales. Pese a este criterio sumamente generalizado, se sostiene que a veces una sola sentencia sienta jurisprudencia. Es lo que en el derecho anglosajón se llama leading case. Pero sin duda, la jurisprudencia reiterada y constante es más venerable y tiene mayor solidez como fuente del derecho y obligaciones. ¿Que puede utilizar uno una sola? Sí, y yo lo utilizo mucho, es decir, yo me agarro de lo que haya. Sí, sí lo utilizan. Que lo tome en cuenta el juzgador, pues créeme que sí los pone uno. Por eso les digo, la función jurisdiccional no es una función fácil. Yo en lo personal admiro y respeto muchísimo a los jueces, independientemente de que uno no esté de acuerdo con sus resoluciones, porque ellos lo miran desde un punto de vista y uno lo mira desde un punto de vista diferente. Y Henry, lo voy a buscar, me está pidiendo el número de expedientes sobre el fallo de lo de robo de terminales móviles. Yo te lo estoy enviando a Henry, si no te lo envío al terminar la clase, si no, me mandas el correo al terminar la clase y yo te lo envío, porque ahorita abrir ese portal, ahorita no, a veces se me desconecta esto y anda medio susceptible el procesador de mi computadora y no quiero sorpresas. Con mucho gusto, Henry. Buenos días, Henry. Gusto en saludarte. Tenía rato, no, 2 semanas, la verdad, no saber de tu participación. Siempre sí. Ahora bien, la jurisprudencia como fuente formal indirecta del derecho. Necesito que vayan analizando. Estamos en el tema general de jurisprudencia, pero ahorita lo estamos viendo como la jurisprudencia como fuente formal, pero indirecta. Cuando los tribunales se pronuncian reiteradamente y en el mismo sentido, al dictar sentencia se configura la jurisprudencia no obligatoria. Esta podrá ser utilizada por otros tribunales como fuente de inspiración para determinar el contenido de sus propias sentencias. No es una fuente formal directa, pues no contiene normas jurídicas de cumplimiento obligatorio. Tomarla en cuenta o no al dictar sus sentencias dependerá del criterio del juzgador. O sea, el hecho de que uno les presente toda la jurisprudencia y o doctrina legal y o sentencias, expedientes, uno le puede presentar, como dicen, uno puede decir misa. De hecho, yo sí, mañana 17 tengo un debate final en donde Dios mediante me están absolviendo a mi cliente. De esta cuenta es importante, es importante que sepan ustedes utilizar esta herramienta. Yo les ejemplifico en materia penal y más de alguno de vamos a ver cuántos hay conectados acá, no más de alguno, una gran cantidad, han de decir a mí, yo ni loco me dedicaría a derecho penal,
uy, qué feo, o miedo, o como sea, ¿verdad? Pues qué bueno que no todos nos dedicamos a eso, pero, pero yo les pongo ejemplos porque a eso es a lo que me dedico la mayoría del tiempo, ¿verdad? De hecho, mañana tengo debate. ¿Por qué les digo esto? Porque no solo se aplica para derecho, no solo se dedica para derecho penal, el derecho laboral es sumamente importante. Vaya, les pongo un ejemplo. Resulta que un empleado está demandando a un patrón. Okay. ¿El patrón quién es? Es una SA, una sociedad anónima. ¿Quién representa a una SA? Una persona individual, ¿sí? ¿Estamos claros en eso? Una persona individual o varias personas individuales. ¿Qué pasa si se enferma? Lo normal en un caso, en un proceso cuando se enferma, pues se presenta la excusa médica y que no pudo presentarse la persona asignada. Pero se ha asentado jurisprudencia que una persona jurídica no puede excusarse con excusa médica porque se está refiriendo a una persona jurídica. Una persona jurídica puede tener más de una persona que lo represente, pero eso se determina a través de jurisprudencia y estoy hablando del ámbito laboral. Y así, miren, así hay jurisprudencia en relación a materia de alimentos, hay de todo, pero por eso dice, la jurisprudencia es algo que se tiene que estudiar. Y a mí me llamó una amiga el año pasado y me dijo, mira, en esto que me ayudes a hacer una apelación del auto de procesamiento. Ok, el auto de procesamiento de un caso penal no es apelable. ¿Cómo que no es apelable? Y me dijo, ok, sí, pero no salite de ese esquema. Hay jurisprudencia sentada. No procede el recurso de apelación en contra del auto de procesamiento porque, y me recuerdo el análisis, el número de sentencia no me lo sabía. Entonces me dijo, pero ¿estás seguro? Sí, estoy seguro, es que mañana se me vence el plazo. No importa, no lo presentes porque no procede. Entonces, ya no hablé más con ella, ya no le mandé el número de la sentencia. O sea, es ese tipo de cosas que, lógicamente, dentro del desempeño, uno lo sabe, no sabe por qué, pero lo sabe. No, es mentira que yo le dije, mira, de acuerdo a la sentencia, número tal y tal, se sentó. No me lo sabía así, pero sabía que no procedía. Me llamó a los 2 días, es una muy buena amiga, compañera de estudio, así como entre ustedes dos, así estudié con aquella. Y me llamó el fin de semana y me dijo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mira, ¿cómo te fue al fin? Mira, te voy a ser sincero, fíjate que me entré como que en pánico y sí presenté. Y me lo rechazaron, que no al lugar, porque no procede. O sea, es lo que me dijiste, es lo que no sé por qué. Entonces en ese momento agarramos, me metí al portal y le pasé. No procede me dijo. Sí, pues no procede, ¿verdad? Pero no, yo eso de la jurisprudencia no muy le atino. Es una herramienta, ¿no? Y no es que la maneje toda, todos los días se aprende un montón dentro de dentro de las audiencias. Ok. Cuando los tribunales se pronuncian reiteradamente en el mismo sentido, al dictar sentencias se configura la jurisprudencia no obligatoria. Esta podrá ser utilizada por otros tribunales como fuente de inspiración para determinar el contenido de sus propias sentencias. No es una fuente formal directa, pues no contiene normas jurídicas de cumplimiento obligatorio. Hay que tomar en cuenta o no, al dictar las sentencias dependerá del criterio del juzgador. Es decir, no porque uno les pone todo así a los señores juzgadores y a veces ellos son del criterio de que no, punto. Y bueno, entonces uno respetuosamente lo que debe de hacer es, bueno, en primer lugar, litigar, por eso les recuerdo, el litigio viene de ese choque, esa contraposición, ese contradictorio en el caso mío con el Ministerio Público y o querellantes, ¿verdad? Donde no, él dice que sí, yo digo que no, o al revés, y bueno, a eso es lo que vamos. Y como les digo, el día de mañana a mí me encanta y me emociona, ¿verdad? O sea, salgo de clases y me dedico a preparar mis argumentos finales, que ya solo eso voy a presentar, ya se dilucidó toda la prueba, y ese momento en el que, bueno, vamos a resolver esa adrenalina, porque uno es el responsable de eso, y de acuerdo al trabajo que ha realizado y determinar si los argumentos de uno, entonces el juez determina si va a fallar a favor de la teoría del caso presentada por el órgano investigador o va a fallar a favor
de la teoría del caso presentado por la defensa técnica. Y imagínense sería mentira decirle que no me estresa, me superestresa eso, porque es la vida de una persona. Y es una situación que de ahí puede irse a prisión. Y uno, en base al trabajo que ha hecho, ¿qué me ha pasado? Sí, me ha pasado. No les voy a decir, no, soy infalible. No, hay que ser muy realista, pero se tiene que abocar uno a las instancias recursivas y conocerlas. La jurisprudencia como fuente formal directa del derecho. En Guatemala existe el caso de excepción al principio anteriormente citado, el cual se configura con la jurisdicción obligatoria de doctrina legal. Los tribunales inferiores están obligados a acatar la doctrina legal por ser la misma una fuente formal directa. Las partes pueden fundamentar sus derechos invocando la existencia de doctrina legal de la misma forma que pueden invocar la ley como fundamento de los mismos. Así como se invoca la ley regula esto, así se puede invocar de la misma forma la doctrina legal en Guatemala, pero estamos hablando de los tribunales inferiores. Se concluye que en Guatemala la jurisprudencia obligatoria o denominada doctrina legal existe como una fuente formal del derecho a partir de la vigencia del Código Procesal Civil y Mercantil en materia constitucional. Se encuentra contenido en el artículo 43 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad. Este artículo le hemos dado duro, mis estimados. En síntesis, como acepción general, la jurisprudencia es la ciencia del derecho. En el sentido más restringido, equivale a la doctrina emanada de las decisiones judiciales reiteradas y uniformes, a la resolución de casos no previstos por las leyes de manera clara y precisa. La jurisprudencia no es más que el conjunto de determinaciones adoptadas por los jueces en el momento de fallar los asuntos sometidos a su consideración y por lo tanto la predicción de lo que el tribunal hará en el futuro. Los tribunales no están obligados a subordinar sus fallos a la jurisprudencia establecida. Generalmente la tienen en cuenta para fundar sus resoluciones a fin de evitar recursos inútiles. Eso de que es complicado, es frustrante, es difícil. Pues si cuando uno encuentra esa jurisprudencia, realmente uno siente que está encontrando oro, petróleo o algo así, se emociona. Con esta arma tengo para que el juez, como quien dice, oh, perdón, como quien dice, y bueno, está bien así, pero yo decido resolverlo de otra forma, ¿verdad? Es complicado, pero es parte del litigio y tiene uno que aceptarlo, así de simple. La estabilidad de la jurisprudencia tiene la gran ventaja de asegurar las relaciones jurídicas. Los particulares en sus transacciones deben contar con ella y a partir de la base de que los tribunales, cuando declaran la validez o la nulidad de una disposición legal, no lo hacen para consagrar al día siguiente una solución contraria. Para asegurar la estabilidad de la jurisprudencia se han creado mecanismos legales tales como el llamado recurso de casación. Por citar un ejemplo, ¿verdad? El recurso de casación lo que pretende es ver la forma en que vela porque esté estable esta jurisprudencia. La doctrina legal. Bueno, pasamos a otro tema dentro de lo mismo, ¿verdad? La doctrina legal que emana de las sentencias dictadas por la Corte de Constitucionalidad en materia constitucional, amparo e inconstitucionalidad, y las sentencias de la Corte Suprema de Justicia en la jurisdicción ordinaria como consecuencia del planteamiento del recurso extraordinario de casación, lo cual fortalece en sí sus propias posiciones institucionales al mismo tiempo que se va desarrollando dos cuerpos de doctrinas a los que puede dotarse de singular valor. Tanto el Código Procesal Civil y Mercantil y el Código Procesal Penal como la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad
denominan doctrina legal a los fallos sucesivos que las citadas cortes dictan en el mismo sentido y sin interrupción. A eso es a lo que se le denomina jurisprudencia, perdón, doctrina legal. El artículo 43, ¿cuántas veces hemos mencionado el artículo 43? La interpretación de las normas de la Constitución y de otras leyes contenidas en las sentencias de la Corte de Constitucionalidad sientan doctrina legal que debe respetarse por los tribunales. Fíjense, que debe respetarse por los tribunales al haber tres fallos contestes de la misma Corte. Sin embargo, la Corte de Constitucionalidad podrá separarse de su propia jurisprudencia razonando la innovación, la cual no es obligatoria para los otros tribunales, salvo que llegue a emitirse tres fallos sucesivos contestes en el mismo sentido. La doctrina, el concepto de doctrina legal, específicamente la sentada por la Corte de Constitucionalidad, está siendo suplantado en otras legislaciones por doctrina constitucional. No obstante, para algunos juristas resulta irrelevante tal distinción. La pregunta que cabe formularse es si la reiteración de fallos es definitorio de la doctrina legal o si en cambio simplemente se está ante una línea jurisprudencial, por lo que habría que plantearse si el concepto de doctrina legal debe desaparecer o en cambio servir para definir determinadas sentencias cualificadas del tribunal que las dicta. La respuesta es sencilla. Se debe tomar en cuenta que la diferencia que existe entre la jurisprudencia y la doctrina legal se encuentra en que la jurisprudencia va a ser aquel número de fallos emanados por cualquier órgano jurisdiccional en el mismo sentido y que son aprobados unánimemente o bien con votos disidentes. Bien, fíjense mis estimados que yo espero que ustedes vayan entendiendo y por eso dentro de poco vamos a tener el pueblo de Guatemala va a tener en sus manos, por así decirlo. Bueno, no lo va a tener el pueblo. El pueblo de Guatemala lo va a tener una discusión a nivel redes, ¿verdad? Porque ahí en redes todos son abogados, todos pueden discutir lo que un juez resolvió. Porque un juez resolvió a favor de una persona que está acusada de tal, entonces ese juez es corrupto. Así de simple. O sea, se pasan la cantidad de años que un señor juez estudió en primer lugar para graduarse de abogado, lo que tuvo que prepararse antes, porque no es de que se gradúa ya puede aspirar a ser juez. La cantidad de años que tuvo que pasar a eso. El proceso de selección para llegar a ser juez, que es muy duro, y lo sé por mis colegas que están involucrados en eso. Luego la preselección, la selección, el curso para ser juez con el que quedan comprometidos y después hasta que logran llegar a jueces de paz y los mandan a los lugares más recónditos y alejados de Guatemala y hasta después de 5 años tal vez pueden aspirar a una judicatura un poquito más decente y no necesariamente cerca de su casa. O sea, todo eso que les conté es lo que atraviesan los jueces, pero aquí, y lo digo, no lo digo con respeto, o sea, aquí cualquiera, ¿verdad? Cualquiera que dice, el juez resolvió dejar en libertad, es un corrupto, ¿eh? O sea, en 10 segundos despotrica contra de verdad, más de una década de estudio y preparación de una persona que solo Dios y él sabe lo que atravesaron. Que ha de haber jueces que no son del todo honorables, los ha de haber. No soy tampoco iluso en ese sentido, pero sí considero que en el caso de un estudiante de Derecho no puede ser ese mamarracho. Un estudiante dice, bueno, resolvió el juez por este sentido. En primer lugar, ¿la ley lo permite? Sí o no. Hizo algo que la ley no permite, entonces ahí sí está, y ahí puede caer en un delito. Pero si el juez está haciendo algo que lo permite la ley, está dentro de sus funciones. Y les recuerdo que es mejor que haya un culpable en la calle que un inocente en prisión. Analícenlo desde el punto de vista de que algún ser querido de ustedes cayeron en la desgracia de que le aplicaran el ius puniendi, ¿verdad? Entonces, no pretendo cambiar la forma de pensar de ninguno de ustedes, solo les digo que, por ejemplo, se viene una discusión bien, tema va a ser sobre la posible participación
de la licenciada Suri Maite Ríos Sosa. Entonces, el asunto es de que su apellido ya trae o alta atracción o alta despotricación, solo por su apellido. Pero estamos juzgando el actuar de ella. Otros, como estuvo en el Congreso, es corrupta. O sea, no estoy pretendiendo que piensen a favor o en contra de ella. Lo que estoy pretendiendo es de que hagan sus análisis como lo que ustedes son, como lo que somos nosotros, juristas. Ok, que porque va a haber, porque tiene ahorita a favor las cortes, bueno, puede tener a favor todas las cortes que quiera, o puede ser que no. Los que lo dicen sabrán por qué lo dirán, pero he escuchado yo ese comentario. Pero se va a hacer un análisis del caso de ella, si por ella ser hija de la persona que ya no existe esta persona, y eso le pueden impedir un derecho humano. El derecho humano, o sea, no es que estén pidiendo ponerla de presidente, es que se le está vedando el derecho a participar en las elecciones, ya a no ser candidato. Y recordemos qué fue lo que pasó con el papá cuando hubo todo esto. A final de cuentas, se encontró en el momento que le permitieron, ¿verdad? Le permitieron participar y no quedó. El pueblo no votó por él, a final de cuentas. Entonces, yo creo que quedamos mejor así. Estoy hablando de este tipo de casos. Puede haber casos que ni siquiera, por ejemplo, que quiera volverse a lanzar el expresidente, hoy en día diputado Jimmy Morales. Bueno, pero si hay pero están violando mi derecho. No, pero es que y dice que la persona no, porque ya fue presidente, no puede volverlo a hacer. Punto. Pero en este caso hay temas de retroactividad de la ley, hay temas de principios. En una clase en Derecho Procesal Constitucional, el catedrático decía, no, pero es que sí, pero no, él no estaba de acuerdo. Y yo sí le manifesté, yo soy de la opinión de que o sea, no pueden a alguien vedarle su derecho, especialmente por cosas que no ha hecho o por el simple linaje, pues entonces caemos en discriminación. Y lógicamente él argumentó los principios, muy bien argumentados, por cierto, ¿verdad? Pero, o sea, como les digo, o sea, no crean que estos ejercicios que hago yo de darles temas de conversación no es para que se pase la clase, es para que analicemos, para que cuando ustedes vean ese tipo de situaciones, ustedes lo analizan. Y bueno, vamos a ver qué regula la jurisprudencia en relación a eso. ¿Se recuerdan que la vez pasada les mostré unos ejemplos de cómo analizó la Corte en relación al caso de la elección de la señora Sandra Torres Casanova? Y les puse varios casitos ahí para que ustedes pudieran indicar qué piensan y cómo resolvió la Corte en estos casos. En cambio, la doctrina legal, esa queda emanada por la Corte Suprema de Justicia y o Corte de Constitucionalidad, que se encuentra formada por 5 y 3 fallos respectivamente, uniformes sucesivos y que debe ser respetada, acatada y aplicada por los demás órganos jurisdiccionales en casos concretos, similares y futuros. O sea que la doctrina legal sentada es vinculante, en tanto esas cortes no se parten de ella, mientras que la jurisprudencia no tiene esa fuerza vinculativa. La unanimidad o no en cuanto a la votación de los magistrados que conforman las citadas cortes en la resolución de los fallos que conforman doctrina legal varía, toda vez que el artículo 621 del Código Procesal Civil y Mercantil dispone que es necesario la conformidad de 4 magistrados, por lo menos en cuanto al recurso extraordinario de casación, mientras que en la Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad no se menciona nada al respecto. En términos generales, se puede afirmar que el Tribunal Constitucional tiene la misión de vigilar la estricta observancia de la Constitución Política de la República de Guatemala y de la ley, así como de unificar la interpretación de la norma jurídica mediante la doctrina legal.
La seguridad jurídica que otorga la doctrina legal de la Corte de Constitucionalidad a los litigantes es sensible. Si se analiza que al estar sentada por el máximo tribunal, los litigantes van a tener la posibilidad de atenderse escrupulosamente a ellos y de precaverse así contra el peligro de nulidades. La doctrina legal nace de la necesidad que el Estado moderno tiene de estabilizar un orden jurídico mediante normas de derecho objetivo claramente interpretadas, obligatorias para todos los órganos judiciales y que inclusive llenen las lagunas en aquellas disposiciones de derecho privado que permiten tales analogías y extensiones. La doctrina legal es obligatoriedad que alcanza un asunto jurídico después de haber sido resuelto por la Corte Suprema de Justicia o la Corte de Constitucionalidad una vez satisfechos los requisitos legales. Y seguimos con lo que es jurisprudencia. En Guatemala, la jurisprudencia es reconocida como fuente complementaria del derecho por el artículo 2 de la Ley del Organismo Judicial. Sin embargo, esta disposición es interpretada de diferentes maneras, que no son más que las distintas combinaciones de los elementos antes indicados. Entendiendo, jurisprudencia en sentido restringido equivale a la doctrina legal, la cual es obligatoria. Entendiendo jurisprudencia en sentido amplio, es fuente complementaria del derecho obligatoria. Y entendiendo jurisprudencia en sentido más amplio, es fuente complementaria del derecho, pero no obligatoria. Tenemos los casos que pueden recaer sobre estos. En el primer caso, solo es relevante el precedente reiterado, no así el individual. Y además se atiende al órgano del cual emana, que es la Corte Suprema de Justicia, Corte de Constitucionalidad, y eso, por eso se toma de carácter obligatorio. En el segundo y tercer caso, también los precedentes individuales o una serie de precedentes reiterados que aún no cumplen el número reiterado requerido para constituir doctrina legal o que no emanan de los órganos facultados para asentar doctrina legal son jurídicamente relevantes, pero no se difieren en cuanto a si resultan o no obligatorios. La doctrina legal es más cercana a lo que en algunos países se conoce con la expresión francesa jurisprudencia constante, o sea, una jurisprudencia constante que la Corte Suprema del Estado de Luisiana, que tiene un sistema civilista, lo ha explicado de la siguiente forma. En Luisiana, los tribunales no están obligados por la doctrina del stare decisions, pero existe un reconocimiento en este estado de la doctrina de la jurisprudencia constante, a diferencia del stare decisions. Aquella doctrina no contempla la adhesión a un principio de derecho anunciado y aplicado en una única ocasión en el pasado. Sin embargo, cuando en virtud de repetidas decisiones en una larga línea de casos y una regla de derecho ha sido aceptada y aplicada por los tribunales, estas adjudicaciones asumen la dignidad de jurisprudencia constante y la regla de derecho sobre la que están basadas merece gran consideración en decisiones subsiguientes. Bueno, hasta el momento me gustaría saber qué opinan de la clase, si se ha entendido qué es la jurisprudencia, qué es la doctrina legal, cuál es su fundamento, qué opinan ustedes de este tema. A mí realmente me interesa bastante ver cuál es su opinión respecto a esto. Con lo del sistema del stare decisions y precedente de la jurisprudencia, es un precedente jurisprudencial obligatorio. El stare decisis es una máxima entre los abogados y significa que cualquier cosa que se haya hecho antes puede legalmente hacerse de nuevo. Por tanto, se debe tener en especial cuidado de hacer públicas todas las decisiones formalmente alcanzadas sobre lo que es el derecho. El stare decisions es el nombre abreviado de la doctrina
que constituye la esencia del sistema jurídico imperante en los países anglosajones. El sistema se llama Common Law. El Common Law es el derecho común, que es el del sistema anglosajón, el sistema por jurados. El nombre completo de la doctrina es Stare Decisions et quieta non movera, que significa en traducción más o menos flexible, estar a lo decidido y no perturbar lo ya establecido, lo ya quieto. La idea general de esta doctrina es la del respeto por las decisiones precedentes, o simplemente los precedentes son decisiones tomadas previamente por otros tribunales que resolvieron un problema semejante. Sin embargo, la comprensión del sistema originado en Inglaterra entiende un solo precedente, constituye derecho y genera obligación, llamándolo a algunos la doctrina del precedente individual obligatorio, esté conforme a la tradición inglesa. La obligación de seguir el precedente, ya sea que haya sido dictado el año anterior o hace 50 años, incluso si la regla establecida ahora parece inapropiada en razón de circunstancias sociales cambiantes o por algún otro motivo. Por aparte, en los sistemas jurídicos continentales o civilistas, donde a lo sumo la jurisprudencia adquiere importancia, cuando una determinada solución se repite en el tiempo y genera una costumbre. La doctrina del precedente en el Common Law tiene dos dimensiones llamadas el stare decisions horizontal y stare decisions vertical. La primera se refiere a la obligación de los tribunales de seguir sus propios precedentes, y la segunda hace alusión a la obligación de los tribunales de seguir los precedentes de sus superiores jerárquicos. Es importante acotar que en Inglaterra, Estados Unidos y los demás países del Common Law basta una decisión aplicable al caso presente para que un juez se vea obligado en principio a seguirla. Ello no ocurre en líneas generales en Francia y en los demás países de tradición civilista. En estos países existe un cierto respeto por la jurisprudencia, por los precedentes, pero no por un precedente. Ahora vamos a platicar en el caso propio de Estados Unidos. Las características de la jurisprudencia. El tratadista mexicano Carlos Arellano García consideró a la jurisprudencia como fuente formal del derecho, ya que del sentido interpretativo o integrador que se contiene en las decisiones jurisdiccionales precedentes se originan normas jurídicas generales, abstractas, imperativas e impersonales. Se estima apropiado citar el concepto anterior porque posee las características que se consideren propios de la jurisprudencia, siendo estas. ¿Cuáles son estas características? En primer lugar, es una fuente formal del derecho entendida como el aspecto con el que se exterioriza la norma jurídica. Luego de un proceso de creación de la misma, mucho se ha debatido sobre si la jurisprudencia es o no una fuente formal del derecho. Sin embargo, a criterio propio, en los casos en que legalmente procede, la jurisprudencia se constituye en fuente del derecho, pues a través de ella el juez cumple su función integradora del derecho, por medio de la cual da solución a los conflictos y cuya tutela jurídica no ha sido del todo realizable. La segunda característica, por medio de la jurisprudencia, la norma individualizada en el caso concreto se despersonaliza para convertirse en norma general, abstracta e impersonal. La tercera, la jurisprudencia cumple en el derecho una función integradora e interpretadora, pues su tarea es indirecta y complementaria, tal y como lo refiere el tratadista citado. Ante la laguna legal, el juez no puede dejar de resolver. En esa hipótesis, su labor es creadora como la de un legislador. Cuando elabora esa labor creadora se repite, se integra la jurisprudencia. 4. La jurisprudencia proviene de los fallos judiciales, siendo este un elemento esencial, pues solo la doctrina sentada por los jueces al juzgador
los conflictos sometidos a su jurisdicción es susceptible de producir la jurisprudencia a través de los fallos judiciales. Es preciso también que se le dé validez jurídica a dicha jurisprudencia a través de una norma jurídica que así lo consagre en el ordenamiento jurídico vigente. Creo que tenía un videito acá sobre esto. Permítame un momentito, por favor. Permítame, solo estoy viendo lo de este video, pero no sé si es adecuado. Bueno, vamos a continuar, perdón. Estamos entonces ante la cuarta, las características de la jurisprudencia. La jurisprudencia se justifica porque el legislador no puede prever en la norma que promulga el infinito número de casos que se presentan diariamente a los tribunales. Y además porque también es indispensable en un Estado de Derecho convertir el precepto abstracto y general de la ley en mandato concreto que mediante la sentencia ponga fin al litigio. Su importancia radica en que la sentencia es un derecho sancionado. De ello deriva que su trascendencia proviene del permanente contacto directo del derecho con la realidad y que satisface la necesidad ya apuntada de una mayor cercanía de derecho a la realidad. Bueno, Hey, si estás viendo este... vamos a buscar el más corto que tengo de estos. Hay un truco. Bueno, vamos a continuar ya solo el último aporte, para la última parte, perdón, estaba buscando ese video, pero no vi que fuera muy adecuado. Tal vez los va a confundir más, no tenía este. Nosotros pasamos a la siguiente. Bueno, es importante acotar que en Inglaterra, Estados Unidos y los demás países del Common Law, basta una decisión aplicable al caso permanente, in point, como lo denominan ellos, para que un juez se vea obligado en principio a seguirla. Ello no ocurre, ello no ocurre
en líneas generales en Francia y en los demás países de tradición civilista. En estos países existe un cierto respeto por la jurisprudencia, por los precedentes, pero no por un precedente, no solamente por uno. Eso es lo importante en este sentido. Este sistema es aplicado en Estados Unidos de Norteamérica con algunas variantes. Las decisiones del Tribunal Supremo son vinculantes para todos los jueces, menos para él mismo, cuyas decisiones a su vez, en virtud de la técnica del case law, constituyen fuente directa de derecho, con lo cual logran la unidad de criterios. Este sistema no ha sido asumido en Europa en general. Sí, por supuesto, en España o en Alemania, quienes rechazan de manera explícita este modelo, en virtud de una consecuencia procesal inevitable de la configuración misma del sistema jurisdiccional, constituido por un sistema de jurisdicción concentrada sobre el edificio construido ¿por quién? Por Hans Kelsen. Aunque desprendida de las concepciones originales de este, el efecto del sistema de jurisdicción constitucional europeo se funda sobre la primacía de la Constitución como norma jurídica sobre todas las demás. No obstante, y a diferencia de este, sobre el modelo de justicia concentrada sobre la base de un único tribunal que ostenta el monopolio de rechazo sobre leyes inconstitucionales, se basa sobre un sistema judicial subsistente en donde los jueces singulares tienen la capacidad de decidir en todos los litigios concretos, y ello habrá de obligar, por una mínima exigencia de coherencia, a utilizar la técnica de la atribución de la fuerza de ley. Esto, en contrario con el sistema del stare decisions, admite la aplicación de una sentencia emitida por el Tribunal Superior como precedente primigenio cuando existen supuestos fácticos iguales, que deben existir identidad del objeto y causa de los supuestos de hechos similares, por los que la decisión debe ser la misma que su precedente. El sistema stare decisions se refiere concretamente a que, cuando el Tribunal Superior emite una sentencia, esta se constituye en precedente jurisprudencial obligatorio para los demás órganos jurisdiccionales inferiores, y estos no pueden variarlo, mientras que el Tribunal Superior no se aparte razonablemente del precedente. Sin embargo, como regla general, el Tribunal Superior debe apegarse a sus precedentes jurisprudenciales y aplicarlos a casos análogos, con el fin de otorgar seguridad y certeza jurídica a sus decisiones y a los fallos de los demás órganos jurisdiccionales. Vamos a ver, aquí la compañera Diana Marisol Cardona nos hace una pregunta. Tengo una duda: si en algún caso la jurisprudencia llegara a contradecir la Constitución, ¿qué corresponde aplicar? No hay nada que pueda contradecir a la Constitución, así de simple, se rechaza. Y hay muy difícil, no quiero utilizar la palabra imposible, ¿verdad? Porque en Guatemala se ven muchas cosas, pero no hay nada superior a la Constitución. No obstante, que estemos claros que hay cosas en la Constitución que es conveniente modificar, pero mi criterio es que no estamos en un momento sociopolítico para que Guatemala cambie su constitución, o para que el simple hecho que le den la oportunidad a un grupúsculo ahorita para que manipule la constitución, eso a mí me aterroriza verdaderamente. Ese tipo de situaciones fueron las que se dieron en 1999, cuando asumió el poder Hugo Chávez Frías, y le dieron la oportunidad de modificar la constitución, y hasta hoy en día, miren cuántos años después, no han podido quitarse los problemas de esa consecuencia. Ellos están actuando de acuerdo a su constitución, pero no necesariamente es lo mejor. Concluyendo y respondiendo, mi estimada Diana Marisol, no se puede. Y si vamos a determinar qué corresponde aplicar, siempre la Constitución. ¿Por qué? Porque no se puede resolver jurisprudencialmente algo que afecte a la misma, ¿verdad? No se puede. Así de simple es. Por eso es que cuando están en el Día de la Madre, ¿verdad?, se compara la Constitución
como la mamá hace la última que dice y dispone, utilizándolo desde este punto de vista. Fíjense que es importante hacer reflexiones sobre el impacto de un sistema jurídico eminentemente legislado como el guatemalteco, donde el texto legal es de vital importancia y es una fuente general y primaria del derecho. Obsérvese lo establecido en el artículo 2 de la Ley del Orden Judicial. La ley es la fuente del derecho jurídico. La jurisprudencia la complementará. Claro, sin perjuicio del inusitado protagonismo que la Corte de Constitucionalidad le ha impreso a sus precedentes en virtud de su competencia exclusiva de salvaguardar e interpretar a la Constitución. Es por ello que en el punto surgen varias interrogantes, debiéndose establecer el significado de importancia y a través del precedente jurisprudencial obligatorio. Por su lado, el diccionario enciclopédico UTEA define el precedente como aquello que se precede o es anterior y lo primero en el orden de valoración o que los tiempos antecedentes, acción, dicho y circunstancias anteriores, resolución anterior en caso igual o semejante, ejemplo, práctica iniciada o continuada. Cuando se hace referencia al precedente jurisprudencial, se entiende como el número específico de decisiones de un mismo sentido que conforman una posición jurídica frente a una terna. Se vislumbra como precedente cuando las sentencias contienen en su parte considerativa, que es el ratio dicendi, un criterio claro y contundente que servirá de guía a los administradores de justicia para que decidan de conformidad en los casos que traten el mismo problema, tratando de encuadrar en su ámbito jurídico el common law. A modo de compararlos con el sistema jurídico nacional, se observa que la característica más significativa de aquel modelo es la preponderancia de la costumbre y de la jurisprudencia como principios generales del mismo. Los anglosajones conocen y utilizan el derecho escrito, sin embargo, mientras que en el derecho guatemalteco se ha dado un papel prominente a las legislaciones por influir en el derecho francés, en el suyo lo ha tenido la costumbre y la jurisprudencia, denominado por ello como el precedente según todo lo expuesto. El modelo jurídico descansa sobre los cimientos del derecho escrito y codificado emanado del Poder Legislativo. Eso sí lo sabemos, lo entendemos y se puede decir entonces que el derecho romano, por medio del derecho español, ha brindado el modelo de todo el sistema legal. En Guatemala, al principio, se exigen 3 decisiones de la Corte de Constitucionalidad para que pueda hablarse de una doctrina probable, hablando en materia constitucional. Bajo el imperio de la Constitución Política de la República, la obligatoriedad de la ratio dicendi carece de cuantificaciones numéricas. En muchos países surge la situación que difiere de la realidad guatemalteca y es el llamado choque de trenes. Este término me imagino que lo habían escuchado. Este se presenta cuando hay decisiones contradictorias entre la Corte de Constitucionalidad y la Corte Suprema de Justicia. Y eso sí ha sucedido en los últimos tiempos. Es algo bien común. Este fenómeno, como aludía anteriormente, no se suscita en Guatemala, toda vez que la jurisdicción constitucional ha establecido por la Constitución como función pública asignada a ciertos órganos dotados de competencia judiciales, cuyo contenido consiste en asegurar la integridad y la primacía de la misma. Es la garantía básica del Estado constitucional de derecho, asegura que efectivamente todos los poderes públicos sujeten sus actos dentro de las que están las sentencias y los actos administrativos a las normas, valores y principios constitucionales, de modo que una de las funciones estatales sea el correcto y legítimo ejercicio de una función constitucional. Ya casi vamos finalizando, mis estimados, pero es importante y debe tenerse claro que la Corte de Constitucionalidad es revisora de la materia constitucional, del octavo por la Corte Suprema de Justicia y demás órganos
jurisdiccionales en virtud de que la Constitución lo considera la guardiana e intérprete de esta, y sus decisiones deben ser acatados como verdaderos principios constitucionales, porque en materia constitucional es la máxima autoridad y los demás órganos jurisdiccionales no tienen más que sujetarse a sus decisiones. La Corte Suprema de Justicia en la jurisdicción constitucional, si bien puede y de hecho sienta sus precedentes jurisprudenciales, estos no deben ser opuestos a la doctrina legal sentada por la Corte de Constitucionalidad. La Constitución Política de la República goza de una verdadera supralegalidad. Por ende, su guardián es la Corte de Constitucionalidad, autoridad primigenia de la jurisdicción constitucional del Estado, y de ahí que sus precedentes están por encima de cualquier otro emanado por el órgano jurisdiccional en esta materia. Por ello se puede aseverar que estos son obligatorios por el simple hecho de emerger de la corporación encargada de proteger la supremacía del orden constitucional. Ahora bien, en ese mismo orden de ideas, cuando los precedentes de la Corte de Constitucionalidad conforman verdadera doctrina legal, no son simples criterios auxiliares, sino verdaderas fuentes principales de derecho que no pueden ser rechazadas o desconocidas arbitrariamente por ningún funcionario judicial. Es por ello que el Tribunal Constitucional debe ser consistente con sus decisiones previas, al menos por 4 razones de gran importancia. Veamos, pues, así de forma rápida. Por elementales consideraciones de seguridad jurídica y de coherencia en el sistema jurídico. Segundo, directamente ligado a lo anterior, de esta seguridad jurídica es básica para proteger la libertad ciudadana y permitir el desarrollo económico, ya que una caprichosa variación de los criterios de interpretación pone en riesgo la libertad individual, así como la estabilidad de los contratos y transacciones económicas. Tercero, en virtud del principio de igualdad, pues no es justo que casos iguales sean resueltos de manera distinta por un juez. Y por último, como un mecanismo de control de la propia actividad judicial, pues el respeto al precedente impone a los jueces una mínima racionalidad y universalidad, obligándolos a decidir el problema que les es planteado de una manera que estarían dispuestos a aceptar en otro caso diferente, pero que presenten características análogas. No obstante lo anterior, los 4 puntos que se acaban de tocar, si es bien cierto que la Corte de Constitucionalidad en principio debe ser consistente en sus decisiones pasadas, entendamos esto por favor, bajo especial circunstancia pueden apartarse de ellas, lo que se considera en la práctica constitucional como un giro jurisprudencial, como es natural por razones elementales de igualdad y seguridad jurídica. El sistema de fuentes y las distintas jerarquías de los tribunales implican que estos se ajusten a las variaciones de una doctrina obligatoria. Esas variaciones solo pueden ser llevadas a cabo por la propia magistratura que lo formuló. Por tal razón, y debido al especial papel de la Corte de Constitucionalidad como intérprete auténtico de la Constitución y guardianía de la supremacía e integridad, le corresponde solo a ella modificar la doctrina legal que haya desarrollado en sus distintos fallos. Bueno, mis estimados, vamos a ver si tenemos algún correo de duda. Hoy no hubo mucha participación. El tema no es complicado, el tema es los efectos de la Corte de Constitucionalidad. Entonces, solo pasamos a las preguntas, que como siempre bastante sencillas. Preguntas de estudio de la semana número 14. Pregunta número 1, ¿cuál es la etimología de jurisprudencia? Está bastante sencillo, bastante evidente. ¿Cuáles son las características de la jurisprudencia según Carlos Arellano García? La pregunta número 3, ¿cuál es la fuente del derecho en Guatemala? También le hemos estado dedicando bastante. ¿Y en qué radica la importancia de la jurisprudencia? Por último, defina lo que es la doctrina legal. Mis estimados, habiendo 80 personas conectadas, pues no resta más que agradecer su atención haciendo el recordatorio que hicimos al principio de clase, que si alguien está interesado tenemos un webinar para el día jueves
Es un tema completamente gratuito y el tema es la actualización en la Ley de Compras y Contrataciones del Estado, ya que si bien es cierto, aún no ha sido ni aprobado ni vetado por el Ejecutivo, y sin embargo ya es bastante importante analizarlas. Es una ley que ha sido muy parchada, muy criticada. De hecho, lo último que supe es que de hecho los alcaldes estaban pidiendo que se votara a favor de ella. Entonces, el que quiere empaparse de eso es algo completamente gratuito, no es gremial, no es político, ¿verdad? Es algo eminentemente académico. Los que estén interesados, pues me lo hacen saber y mandamos el link. Y de esta forma damos por finalizada la clase número 14 de Derecho Procesal Constitucional. Estamos a 2 clases de finalizar este curso. Espero que haya sido de su interés, que tengan muy buen día y para los que continúan conmigo en la tarde, pues nos vemos en el curso de Derecho Procesal Civil 2. Que se encuentren muy bien y que tengan un excelente domingo. Feliz día, que estén bien.